y vemos un repaso de esto porque aquí nada más les agregué a los que todavía no vean el documento, les puse las funciones de Excel y aquí están las potencias. Ok, las potencias. Aquí en Excel, o sea, tienen que usar la fórmula de Moivre. Si se acuerdan, para poderla usar en estos, tienen que convertirlo a polar. El tercero ya está en forma polar. Porque Sí, lo que nos dice, sí, profe, es que vi un video en uno de los videos de clase y uno era así parecido al problema 2, sí, uno de los ejercicios. Pero por ejemplo, en el primer ejercicio, si la I ya es un número, pues, imaginario, sí, ahí ya la magnitud, quedaría solamente como uno, ¿verdad? sí, sí. Pero el ángulo, ¿cuánto sería? Ahí lo tienes que convertir a polar. Entonces, ¿cuál es el ángulo de I? Pues el ángulo de I en radianes también es uno, ¿no? Mm, mm, no. O sea, porque el I, mira, déjalo graficamos. I es este punto, este aquí. Aquí es I. Entonces, aquí tienes la magnitud, es 1. ¿Y qué ángulo tiene con respecto al eje real? O sea, ya no tienes que hacer ningún triángulo, pero ¿qué ángulo tiene? Está en el primer cuadrante, o sea, son los 90 grados. Sí, está a 90 grados. Y ya es todo. O sea, ese problema aquí, nada más sabes que es 1 a 90 grados. Y aplicas la fórmula de Moivre, nada más nos dice que la magnitud se eleva a esta potencia y el ángulo se multiplica por la potencia y calculas el coseno y el seno. Entonces ahí la magnitud sí serían los 90 grados, maestro. El ángulo, sí, el ángulo es 90 y la magnitud es 1. Es que cuando lo pongo así en el Excel, ya ve que para sacar el ángulo en radianes es con la fórmula de in.apps. Sí, Y tengo que seleccionar lo que es el complejo, ¿verdad? sí, sí. Y me da uno en el ángulo en radianes, por eso. Déjame ver. O sea, aquí, mira, o sea, lo tienes así, es 0 y luego 1. Y pones complex y parte real, parte imaginaria. ¿Sí? Te queda I. Y luego pones im, o sea, en im apps es la magnitud. Por eso este sí debe dar 1. La magnitud es 1. Pero el ángulo es im argument. Y luego ya con el ángulo nos da esto, que es pi sobre 2. ¿Sí? Este es el ángulo. Y luego si lo convierto a grados, me va a dar 90 grados. Ah, ok, profe, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, la magnitud sí es 1. Pero el ángulo se saca con im argument y te debe dar pi entre 2, que es un medio, o es un cuarto de círculo. Pi entre 2 es el cuarto de círculo, porque el círculo completo son 2pi. Entonces, esto es como si dividieran pi entre 2. Si multiplicas esto por 2, te va a dar pi. O sea, esto por 2 les da pi. Entonces, quiere decir que es un cuarto de círculo, son 90 grados. ¿Sí? Y ya con esto, ahora sí a esto le aplicas la fórmula de Moivre, que es el elevar la magnitud a la potencia y luego el ángulo se le saca coseno y el seno por separado y luego ya los multiplicas y te va a quedar el resultado en cartesiano. Lo puedes dejar en cartesiano, o sea, porque así lo hace la fórmula de Moore, no lo tienes que convertir otra vez a polar. Igual el segundo, pues sí, se hace igual como siempre lo hemos hecho. Y en este ya está en polar, entonces nos pone 5 y menos pi sobre 3. Entonces Ok, trata de hacerlo hoy y ver si no tienen ningún problema y me mandas su correo si quieres. sí. Profe, y ahí entonces en el 3 la magnitud sería, es que como dice que ya está en polar, es que es lo que me confunde, o sea, que la fórmula dice que todo lo debemos de tener en polar, ¿verdad?
¿sí? Y Ya la esto, magnitud es 5, ok, ¿sí? Y el ángulo es el que está en la potencia de la exponencial, sin la i, que nada más sería menos pi tercios. menos, Aquí en ok, Excel tendrías que poner, estos son parte real, parte imaginaria, el porque es polar, me pones la magnitud y pones el ángulo, que será menos, igual, menos pi sobre 3 pi tercios, ¿sí? El ángulo del tercero. Y aquí directamente aplicas la fórmula de Moivre, ¿sí? Que es este elevado a la potencia y este multiplicado por la potencia, que es coseno y el seno, ¿sí? Son tres problemas muy diferentes, por eso les puse así, uno que nada más fuera imaginario, uno complejo y uno polar, ¿sí? Para que vean las diferencias en Excel o cómo lo pueden hacer también a mano o en su cuaderno para que entiendan de qué se trata, pero, o sea, tienen que saber cómo calcular la magnitud y el ángulo de cualquier número, porque aquí ya, lo que les decía, en el primero ya no se forma un triángulo, porque están en los ejes. Igual, si tuvieras un número complejo aquí, el ángulo es 0. Si está aquí, es ángulo 180. Si está aquí, son 270. ¿Sí? Porque cada uno es un cuarto de pi, que son 90 grados. Y entonces aquí ya no es necesario ni hacer la tangente inversa, ni, ni nada, porque están en los ejes. Así ya conoces el ángulo. Cuando está fuera de los ejes, aquí tienes que hacer un triángulo, porque no sabes cuál es el ángulo. Entonces, este es el método normal. Y en los ejes es lo que tienen que hacer. Entonces, por eso en el primero, ahí vemos que es I positivo con parte real 0, está en el eje vertical positivo, entonces son 90 grados. Aquí sí tienen que hacer un triángulo normal como siempre. Usar la tangente inversa, está en el primer cuadrante. Y este ya no se tiene que hacer conversión, porque ya está polar. ¿Sí? Como tú decías, la magnitud aquí ya no la dan. Y el ángulo está en la exponencial, ¿sí? En la potencia de la exponencial. ¿Sí? Y eso sería, pues terminen eso. Y si tienen dudas, pues todavía me pueden decir tenemos, la tarea es hasta el miércoles en la noche, entonces es- todavía tenemos mañana y pasado mañana para ver dudas de la tarea. Si les marca un error el formato, cualquier cosa, mándenmelo, yo se los corrijo. Y ok, profe, igual sí, en muchas, Excel pueden mandarme su archivo de Excel y ya yo les digo que está mal o qué problema tienen. ¿Sí? ok, profe, sí, muchas gracias. Sí, sí. Entonces en el primero maestro, ese ya no es con Natán, ¿verdad? Ya no es inversa ni nada, No, porque está en el eje. sí, no se necesita nada. Ya, porque está en el eje, sí. Así es. Y todos los que estén en el eje no necesitan ninguna fórmula. Nada más tienen que saber que este está en 0 grados, 90, 180 y 270. ¿Sí? Los que están en los ejes así se hacen directo. Entonces, eso sí, no se los puse, pero es algo que ustedes tienen que observar. ¿Sí? En el libro vienen, si tienen un libro, el libro vienen también esos casos especiales, cuando el número complejo no está en los ejes. ¿Sí? Yo nada más les puse las 4 fórmulas para cuando está en el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y cuando está en los ejes, pues ya son los ángulos fijos, 0, 90, 180 y 270. ¿Sí? Y eso es cómo se harían estos tres. ¿Sí? Entonces, todavía tenemos 2 días para que terminen esto, por si tienen problemas en el Excel o en el formato, entonces váyanlo haciendo. Y ahorita lo que vamos a ver nada más es lo de la introducción a la segunda unidad para que vean qué relación tiene este método que ustedes vieron en preparatoria, que es el de suma y resta. Así con todas estas variables, nada más lo hice para que aparecieran estos términos, ¿sí? Que les decía que este es un determinante y este también es un determinante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un problema con números para que lo vean mejor. Aquí simplemente hice la comprobación, ¿sí? De que el resultado sí está correcto, de que las soluciones son correctas, ¿sí?
Ya aquí lo cambié en las notas, lo estuve corrigiendo. Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo con números y de ahí vamos a hacer, a ver el método de Kramer y después vamos a ver los demás métodos, ¿sí? Pero este es el más sencillo, que es de suma y resta, entonces vamos a ver un ejemplo. Un poquito más grande para que se vea. Entonces, vamos a ver un ejemplo de suma y resta de la solución de un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, para la solución de... ¿sí? Y ahorita los ejemplos van a ser igual de 2 por 2 con dos incógnitas y dos ecuaciones, simplemente para que veamos el problema más simple y entiendan la idea nada más de cómo se hacía con suma y resta y de ahí cómo vamos a relacionarlo con matrices y determinantes, ¿sí? Entonces les voy a poner aquí un problema. Entonces voy a poner las dos ecuaciones que serían ahora en vez de ponerle una columna, después en vez de ponerle x1 y x2 voy a usar las variables x y y para que sea mucho más fácil, porque ya no, aquí ya no tengo tantas constantes, ¿sí? Ya puedo sustituir aquí y1 y y2 por los números y las m, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que estas son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ok? Entonces las incógnitas son x y y, que es lo que tenemos que encontrar con estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver, de ahorita que lo resolvamos, vamos a ver la matriz, que van a ser estos cuatro valores, y cuáles son las condiciones para poder encontrar la solución, ¿sí? Entonces, para resolverlo, hacemos igual el método de suma y resta, que sería decidir primero qué variable vamos a eliminar, ¿sí? En la teoría vimos cómo eliminar la primera variable. Vamos a verlo cómo eliminar la segunda variable, ¿sí? Que sería exactamente el mismo método, nada más que ustedes pueden decidir cuál variable van a eliminar y siempre el denominador va a ser el determinante, ¿sí? Entonces aquí vamos a eliminar la variable y, ¿sí? Y para esto tenemos que cruzar los coeficientes en la primera y segunda ecuación de la variable, ¿sí? Lo que quiere decir es que vamos a multiplicar, como voy a eliminar y, la segunda ecuación la tengo que multiplicar por 5 y la primera ecuación la tengo que multiplicar por 8, ¿sí? Y como ya tienen signos opuestos, voy a sumar, ¿sí? ¿Ok? O ustedes pueden tomarlo de varias formas, tomar los valores sin signo o con signo. Si tomo los valores con signo,
voy a tener que hacer un cambio de signo. Entonces, depende cómo ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Yo normalmente lo que hago es observo primero los signos. Son signos opuestos, entonces las ecuaciones se van a sumar. Por eso se llama método de suma y resta. Aquí en este caso los tengo que sumar, pero nada más intercambio los coeficientes sin los signos, ¿sí? Entonces aquí lo que les digo, ¿no? Notamos que los coeficientes ya tienen signos opuestos, ¿sí? Quiere decir que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Okay? Por lo tanto, solo multiplicamos por el valor absoluto. ¿Sí? Para no hacer tantos cambios de signo. Porque si este lo multiplico con el menos 8, todo esto va a cambiar de signo. Entonces va a quedar negativo, esto también va a quedar negativo y luego voy a tener que hacer otra resta, que es cambiarle el signo a esta ecuación. Entonces son muchos pasos. Entonces yo lo que hago es simplemente intercambio los coeficientes 5, 8, ¿sí? Y observo cómo son los signos. Si son iguales, resto. Si son diferentes, sumo. ¿Sí? Porque si sumo un número negativo con uno positivo, se van a cancelar si son iguales. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que voy a hacer lo siguiente. Entonces, lo que les decía, en la primera ecuación la voy a multiplicar toda por 8, nada más. Tomo el 8 de ambos lados, entonces del otro lado también pongo 8, acá está quedando, se pasó a la siguiente, acá, entonces ahora aquí, y aquí multiplico por 5, y pongo 5, también del otro lado, ¿sí? Entonces multiplico toda la primera ecuación por el coeficiente de la y de la segunda ecuación, y la segunda ecuación la multiplico por el coeficiente 5 de la primera ecuación, sin tomar en cuenta sus signos, nada más pues así, que es el valor absoluto. ¿Sí? Y lo que les decía, aquí la y debe de quedar de signos opuestos para poder sumar. ¿Sí? Entonces, ahora con esto multiplicamos y sumamos las ecuaciones, ¿sí? Porque ya son de signo opuesto. Debido a que la variable y queda con signos opuestos. Entonces vamos a hacer la multiplicación y la suma, perdón. Cuando quedan los dos positivos, se restaría. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este. Entonces multiplicamos 8 por 3, 24. 8 por 5, 40. 8 por 9, 72. 5 por 2, 10. 5 por 8, 40. 5 por 3, 15. ¿Sí está bien todo? Aquí lo que deben de notar es que la y les debe quedar con el mismo coeficiente, porque por eso es el método. Cruzamos los coeficientes para eso, para que nos quede exactamente el mismo valor aquí, pero con signos opuestos. Y así, al hacer la suma, no se va a eliminar la y, ¿sí? Que es lo que estamos buscando. Entonces aquí voy a poner el tercer renglón, que va a ser la suma de estos dos. Y le voy a poner aquí el signo más, para que se vea que estamos, qué operación estamos haciendo. Y ahora la suma, ¿cuánto nos va a dar? Aquí sería 34x. Y luego aquí se desaparece la y, nos queda 0y. Igual a 87.
¿sí? Entonces aquí podemos ver que la ecuación, oh, aquí la ecuación ya no tiene, la ecuación ya no tiene y. Entonces aquí ya la puedo escribir de la siguiente forma. Y de la ecuación resultante obtenemos la incógnita x. Entonces la ecuación que nos queda, yo le paso ahora a una ecuación simple que sería, nos quedaría nada más esta ecuación, ya no es necesario que ponga la y, entonces nos queda 34x igual a 87. Y de aquí despejamos la x, entonces x es igual a 87 sobre 34. Y eso es todo. Cuando lo hacemos con todas las variables salió muy largo, pero ya con números vemos que queda súper sencillo, que es 87 sobre 34. Y ya tenemos la primera incógnita. Ahorita se aparece aquí. Aquí está. Ahora estos valores se pueden simplificar. Déjenme aquí en MATLAB. Sobre 64. Bien, no se puede simplificar la fracción, entonces lo podemos dejar así o poner 1.3594. Entonces pueden dejarlo así o poner 1.3594. ¿Sí? Nada más que lo voy a seguir usando como fracción porque al usarlo en decimales voy a perder muchas cifras. ¿Sí? Porque aquí MATLAB obviamente me lo está redondeando, puedo poner un poco hasta 16 cifras. Y esto, bueno, queda 30, 97,75 y hasta ahí quedaría sano. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo así con 4 cifras, nada más para presentar el resultado. Pues ya tenemos, ya ese es el método de suma y resta. ¿Sí? Y el último que nos falta es simplemente sustituir en una de las dos ecuaciones para encontrar la y. ¿Sí? Entonces continuamos con, ahora se usa sustitución y despeje para encontrar el valor de la variable y. ¿Sí? Entonces lo único que vamos a hacer es escoger una de las dos ecuaciones originales y sustituimos x. ¿Sí? Seleccionamos una de las ecuaciones originales y sustituimos el valor de x. ¿Sí? Entonces pueden usar cualquiera de las dos ecuaciones originales. ¿Sí? Y la otra la vamos a usar para comprobación. Entonces voy a sustituir esto. Entonces voy a tomar la primera ecuación. ¿Sí? Y aquí en la primera ecuación voy a poner el valor de la x, ¿sí? Que es 87 sobre 34.
¿sí? Entonces, en la primera ecuación estoy nada más usando el valor de la x y ahora tengo que ir de aquí, despejar la y. ¿Sí? De aquí voy a quitar el arreglo necesario y vamos a calcular de aquí la simplificación. Entonces aquí este coeficiente va a pasar restando para acá y el 5 va a pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces primero podemos hacer esas operaciones. Entonces este pasa restando para acá. Entonces lo pasamos aquí. Ok, ahora hay que simplificar esta fracción y pasar dividiendo el 5. ¿Sí? Pero puedo pasarlo ya de una vez y hacemos las simplificaciones poco a poco. Entonces el 5 va a pasar dividiendo, lo va a convertir en una división, todo esto, y luego sobre 100. Entonces aquí nada más están indicadas las operaciones, ahorita las hacemos todos, ¿sí? Entonces lo que les dije, este término pasa restando, y el 5 como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces hay que hacer esta simplificación. ¿Cómo hacemos esa simplificación? Primero arriba tengo que hacer la suma, ¿sí? Bueno, la resta de fracciones, que aquí arriba nos quedaría como denominador común 34, ¿sí? Y tendríamos que convertir este a 34 avos, o sea, multiplicamos por 34 y dividimos entre 34. Entonces voy a volver a escribir esto y voy a convertir el 9 en una fracción. Y ahora pongo una fracción aquí. Y ahora pongo así. Entonces, aquí lo que les decía, para poder sumar estas dos fracciones, lo tengo que convertir a 34 avos. Para eso multiplico por 34 y divido entre 34. Y ya me quedan aquí dos fracciones que se pueden restar directamente porque tienen el mismo denominador. Ya nada más tengo que pasar este 3 aquí a multiplicar al 87. Déjenme pongo acá mejor arriba. 3 por 87. Quito estos paréntesis ya para que se vea de otra forma. Entonces ahora sí me falta, no, ya está. Y todo sobre 5. ¿Sí? Entonces tenemos que simplificar esto. Déjenlo pongo acá. Vamos a hacerlo en MATLAB. Lo pueden hacer en MATLAB o en su calculadora. Que es 9 por 34 sobre 34. Lo voy a poner en fracción, forma, en racional. Entonces es 9 por 34 sobre 34. Ah, me faltó la multiplicación. 9 por 34 sobre... Ah, bueno, ese se queda. El otro, voy a multiplicar nomás 9 por 34 para poder escribir aquí el resultado, 306. Entonces, en otro renglón voy a poner eso. Para que tengamos aquí todos los pasos. Entonces, ahora quito de aquí. Entonces, aquí ahora me daría, decíamos que era 306, 9 por 34. Y luego 3 por 87, ¿cuánto da? 3 por 87, 262.
Entonces ahora sustituimos aquí 261. Ok, pues, 261. Me sobró una. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Entonces aquí lo único que hice fue 9 por 34 y 3 por 87. Nos da esto. Entonces aquí nada más hay que restar 306 menos 261. 306 menos 261 nos queda 45. 45 sobre 34. El 5 se va a pasar multiplicando por el 34. Entonces esto nos va a quedar como 45 sobre 5 por 34. Ahorita se compila. Ok. Esto de todos modos lo pueden hacer en su calculadora, toda esta operación. ¿Sí? Para hacerlo completo en la calculadora, ¿cómo sería? Le voy a poner todo. Sería 9. 9. Primero entre paréntesis porque es el numerador. Entonces es 9 menos 3. 9 menos 3 por, y ahora otro paréntesis que es 87 sobre 34. Y luego todo eso sobre 5. ¿Sí? Así podrían hacerlo directamente en su calculadora. Y nos da 9 sobre 34. Vamos a ver si es correcto lo que hicimos aquí. Aquí lo hice primero sumando las fracciones, ¿sí? Y luego el 5 pasa multiplicando al denominador, y ahora de aquí sabemos que 45 es igual a 9 por 5, y se va a eliminar el 5. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso. Entonces aquí eliminamos esto. Y aquí el 45 se factoriza como 9 por 5. Y se cancela el 5 y el 5 nos queda 9 sobre 34. ¿Sí? Que es el resultado que nos da aquí en MATLAB, 9 sobre 34. O lo pueden hacer en decimales, forma short. En decimales nos daría esto, 0.2647. ¿Sí? Pero en la calculadora se pone igual, también en Excel. Entonces, como esto ya eliminamos el 5, nos queda nada más 9 sobre 34. Entonces, eliminamos el 5. El 5. Y da 9 sobre 34. Ya tenemos el sistema de ecuaciones resuelto. ¿Sí? Tenemos las dos incógnitas. Ahora lo que falta, el último paso, es la comprobación. Entonces, para la comprobación vamos a usar la otra ecuación que no utilizamos. Aquí usamos la ecuación 1, ¿sí? Para hacer sustitución y despeje. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a usar la segunda ecuación para comprobación, que es esta. ¿Sí? Entonces, voy a copiar ahora la segunda ecuación, que es esto. Y ahí vamos a sustituir los dos valores de X y Y. Y nos debe comprobar el procedimiento. Si no nos da la comprobación, quiere decir que hay un paso mal. Entonces aquí voy a tomar nada más la segunda ecuación. Ustedes pueden usar para el despeje la segunda o la primera, no importa. La comprobación sería la otra. Entonces aquí, ahorita lo van a ver, en la X voy a poner el valor de X, ¿sí? Que era 87 sobre 34. Y la Y nos quedó 9 sobre 34. Si ven en los dos queda el mismo denominador.
Y ahorita vamos a sacar el determinante para que vean que hay una relación 9 sobre 34. ¿Sí? Entonces, ahorita que aparezca, ahorita lo que tenemos que es comprobar es que esta suma nos dé 3. ¿Sí? 2 por 87, lo voy a hacer aquí en MATLAB. 2 por 87 sobre 34. Y luego dice menos 8 por 9 sobre 34. ¿Sí? Traten de poner todos sus paréntesis en su calculadora y nos da 3. Entonces quiere decir que esto, 3 es igual a 3. Entonces, como nos queda esta ecuación ya nada más así, 3 igual a 3, ya está comprobado. ¿Sí? Esa es la comprobación de que esto nos da 3, está correcto. Entonces quiere decir que la solución es correcta. ¿Sí? No hubo ningún error. Ahora vamos a verificar el determinante. Entonces, la matriz del sistema de ecuaciones formada por los 4 coeficientes donde la primera columna son los de la variable, de la primera variable, y la segunda columna de la segunda variable, el primer renglón, acá se va a aparecer, representa la primera ecuación y el segundo, la segunda ecuación. Y nada, para que sepan qué representa la matriz. Entonces la matriz, vamos a escribirla aquí. La matriz es, le vamos a poner cualquier nombre. Ahorita le voy a poner M, le pueden poner otra letra mayúscula. Si usan letras mayúsculas, ahora sería aquí poner un arreglo. Aquí, como ven, todavía se llaman arreglos. Un arreglo de 2 por 2 quiere decir que necesito 2 columnas. Aquí en el comando se ponen 2 columnas y los renglones se ponen así. Entonces, en la primera columna tengo que ver la ecuación, el sistema de ecuación original. Entonces, aquí la matriz sería 3, 5, 2, menos 8. Primer renglón, la primera ecuación. Segundo renglón, segunda ecuación. La primera columna son los coeficientes de la variable x y la segunda columna son los coeficientes de la variable y. Aquí los usamos con los signos que tengan aquí. No hacemos valor absoluto. Entonces quiere decir que aquí me va a quedar 3, 5, menos 2 y menos 8. ¿Sí? Entonces esto va a aparecer acá como la matriz M. Y bueno, me falta ponerle corchetes. Siempre se ponen entre corchetes o entre paréntesis. Entonces le puedo poner paréntesis y right. ¿Sí? Normalmente yo cuando escribo una matriz le pongo paréntesis redondos y cuando hago multiplicaciones pongo los cuadrados. ¿Sí? Ahora, esa es la matriz. Ahora el determinante, si se acuerdan, el determinante la matriz se representa por delta. ¿Sí? Que es lo mismo que el determinante. Así se pone determinante de m, es nada más det de m es igual.
Y ya habíamos visto la fórmula, que nada más multiplicamos este coeficiente por este coeficiente y luego se resta este coeficiente menos este coeficiente. Es 3 por menos 8 menos 5 por 2. ¿Sí? El determinante, como les decía, se calcula haciendo dos multiplicaciones. Se multiplican estos dos coeficientes, 3 por 8, y luego se resta esta multiplicación. Este se resta. Y este es el determinante. Entonces, ¿cuánto nos da este determinante? Son menos 24 menos 24, ¿verdad? Y 5 por 2, 10. Entonces nos queda, el determinante nos da menos 34. ¿Sí? Entonces quiere decir que este denominador es el menos el determinante, que es lo que habíamos visto acá en las teorías, que era que aquí en estas soluciones, en la x2, nos queda una condición de que el denominador debe de ser diferente de 0. Y ese denominador es el determinante. ¿Sí? Este es el determinante. Nos había quedado así. ¿Sí? Cuando lo resolvemos, vimos que el denominador nos quedaba como este coeficiente, pero al revés. ¿Sí? Entonces, por eso le llamé menos delta. Y les dije que la condición para que exista solución es que el determinante sea diferente de 0. Que es este por este menos este por este. ¿Sí? Entonces, aquí el determinante, si ven, nos da menos 34 y tiene una relación con los dos resultados. ¿Sí? Quiere decir que está en los denominadores. ¿Sí? Entonces, el numerador también es un determinante. ¿Sí? Ese lo vamos a ver mañana porque ya es el método de Kramer. Entonces, aquí esto nos da, déjenlo pongo, menos 34. Entonces, déjenlo paso a otro renglón porque ya no ocupo. Entonces, aquí lo importante, lo más importante del determinante es que no es 0. ¿Sí? Porque si nos hubiera dado un determinante 0, no existiría solución única. Tendríamos otras dos condiciones, que es o soluciones infinitas o no existe solución. ¿Sí? Lo más importante es que les decía, el signo no es importante, nada más que sea diferente de 0. ¿Sí? Entonces, como es diferente de 0, la solución es única. ¿Sí? Y gráficamente, lo que representa es el cruce entre dos rectas. ¿Sí? Entonces, aquí cada ecuación de este sistema de ecuaciones son una recta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver mañana cómo graficar cada una de estas rectas. ¿Sí? Para poderlas graficar tenemos que sacar la pendiente, el cruce con el eje de las 10 y vamos a ver que estas dos rectas, para que vean de qué estoy hablando. O sea, la ecuación 1 va a ser representada, ¿cómo lo? Así. ¿Sí? Una recta va a ser una ecuación y la otra ecuación va a ser otra recta. ¿Sí? De eso se trata la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces, si el determinante es 0, quiere decir que estas dos rectas se unen en un punto. ¿Sí? Y esta es la solución. Las coordenadas X y Y representan a la solución. Entonces, mañana vamos a hacer esto gráficamente para que vean que esas dos rectas representan a la intersección
que nos da aquí por, que es 9 sobre 34 y 87 sobre 34, debe ser la intersección, ¿sí? Porque el determinante, como fue diferente de 0, quiere decir que la intersección es única, ¿sí? La solución es única y gráficamente lo bueno, eso lo vemos mañana entre dos rectas. Y vamos a ver cómo relacionar el numerador que nos falta, de dónde sale ese 9 y el 87, usando otros dos determinantes, que sería el método de Cramer. ¿Sí? Entonces, mañana vemos la gráfica y el método de Cramer. ¿Okay? Entonces, eso sería todo por hoy. Y lo que necesito nada más que revisen o sea, en su tiempo libre, para que vean cómo lo hicimos, y pueden hacerlo con el otro método, que sería eliminar la X y despejar la Y. ¿Sí? Usar la segunda ecuación y comprobar con la primera. ¿Sí? Para que lo hagan de... ¿Sí? Maestro, para este tema Sí. sí vamos a trabajar en la libreta, ¿verdad? O sea, vamos a estar haciendo todos los problemas en la libreta. Sí, o sea, pueden hacerlo en la libreta, pero también nos vamos a ayudar de Excel, nos vamos a ayudar de todo, ¿sí? Porque o sea, ustedes como ingenieros, lo que tienen que hacer es aprender a programarlo, a resolverlo con un programa. Tienen que entender el método, o sea, todos los problemas les recomiendo que lo hagan en el cuaderno, pero tienen que aprender a usar las herramientas tecnológicas. Cómo resolver un sistema de ecuaciones con Excel, con MATLAB, con la calculadora, las gráficas con GeoGebra, pero o sea, tienen que practicar en su cuaderno, pero para ingeniería lo necesitan resolver en la computadora, porque normalmente los problemas que van a ustedes a tener son de muchas ecuaciones, muchas incógnitas, y van a necesitar desarrollar programas que lo resuelvan, y por eso necesitamos ver los algoritmos necesarios, ¿sí? En el libro también viene todo resuelto con MATLAB, vienen programas hechos de MATLAB para que los vayan viendo. Aquí viene el capítulo 1 es de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Ahí van a ir viendo todos los sistemas de ecuaciones, y en el capítulo 3 van a ver capítulo 1 y capítulo 2 viene lo de matrices, ¿sí? Entonces aquí vienen las matrices, determinantes, aquí repiten ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces aquí pueden ir viendo, pueden tener una matriz de este tipo, de n incógnitas con m ecuaciones. Entonces van a tener matrices grandes, ¿sí? Entonces por eso tienen que aprender a hacerlo con MATLAB, o sea, pueden hacerlo con Excel. Aquí viene siempre una sección de problemas con MATLAB, de cómo usar todas estas operaciones que son iguales que en Excel, y nada más que ahora vamos a ver cómo se harían, cuáles comandos van a necesitar. Aquí hay algunos comandos que van a ir aprendiendo, que les sirven si quieren usar MATLAB o si quieren usar Excel, ya cada quien lo decide, pero también se puede resolver en la calculadora. Todo esto lo pueden hacer en la calculadora, ¿sí? Pero primero, para repasar, lo van a hacer ustedes en su cuaderno a mano, ¿sí? Y aquí obviamente yo les voy a poner todo el procedimiento, ¿sí? ¿Ya? Ok, sí está bien, profe. Profe, ¿Sí? al rato le puedo mandar mi archivo de la tarea porque en el de las potencias ya lo hice con la fórmula, pero me sigue dando la cantidad errónea. Ah, bueno, mándamelo para, sí, checarlo. A ver qué. Sí, profe, gracias. Bueno.